En el proceso de la venida de Jesús, tenemos que entender que como es un evento final, o marcan los eventos finales de la humanidad, Satanás hará todo lo posible para engañar. ¿Se acuerdan? Por eso Jesús comenzó diciendo, mirad que nadie os engañe. Porque lo que ha funcionado a Satanás a través de los años es el engaño. ¿Qué emocionó a Eva en el Edén? Cuando Satanás le expresó lo siguiente, el libro de Génesis, capítulo número 3 y el versículo número 5. Cuando llegaron a ese punto de la conversación, Eva no dudó en tomar del fruto que Dios les había dicho que no tomase. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa expresión, seréis como Dios, Satanás la ha maximizado hoy en día al extremo. Seréis como Dios. Tanto así que en la teoría cristiana se ha impregnado la idea que somos como Dios de una manera bien solapada, bien disimulada. Los etnólogos, los filósofos, el chamanismo, el emanismo, espiritismo, teofisma, antropomorfisma, todos esos grupos de individuos son los encargados de introducir desde los tiempos prehistóricos en el cristianismo moderno la idea que somos como dioses pequeños. Y el cristianismo desgraciadamente lo practica de una manera deliberada, sin darse cuenta que la idea de Satanás, seréis como dioses, es una idea que permanece todavía latente en la vida del ser humano. Ahora, ¿por qué hablamos de esa teoría espiritista de ser como dioses? Porque la prehistoria o el estudio de las etnias del pasado o el chamanismo, que tiene que ver con alas del hinduismo, que enseñan sobre la transición de un ser humano cuando muere a otro ser humano o renace en otro ser humano por último. Entonces hay gente que dice, es muy probable que muera un ser querido y se reincorpore en un animal, en una mascota, en un gato, etcétera, etcétera. Sin embargo, el cristianismo moderno ha dividido ese concepto en 3 niveles. Todo el cristianismo moderno, el 99% del cristianismo moderno, ha dividido ese concepto de manera inocente en 3 grandes dimensiones. Primero, los muertos justos van directo al cielo. Los muertos justos van directo al cielo. Seréis como dioses. Y cuando un muerto va directo al cielo, te mira desde allá arriba. Y la gente que acepta esa teoría del chamanismo, de la historia prehistórica, del sacrificio, de la mentira de Eva, o la serpiente para Eva, están practicando inocentemente
que Satanás tenía razón cuando le dijo a Eva, seréis como dioses. La segunda gran dimensión es que los seres humanos que mueren siendo malos se van al infierno. Y entonces la gente dice, mire, está hirviendo, dice, allá en el infierno desde hace cuántos años. Ahora, hermanos, ¿jala gente esa idea? Por millones, por montones. Estaba en Honduras, trabajando en Honduras, cuando apareció una niña de entre 12 años, creo, que según ella había muerto y había estado en el infierno. Decía ella, habían grabado un cassette, ese tiempo eran con cassette, y llenaban las plazas y los campos de fútbol de gente a escuchar el testimonio de la niña. Y ella decía que había visto en el infierno a varios personajes y mencionaba los nombres de las personas que había visto en el infierno. Eso atraía gente. Yo recuerdo las plazas llenas oyendo el testimonio de esta niña, que según ella había muerto y había ido al infierno unos minutos y había conocido mucha gente famosa ahí en el infierno. Y la gente va no a la Biblia, sino a lo que alguien dice. Entonces la gente dice, mire, es que ese es un testimonio real, verdadero, porque ella estuvo ahí. Y creemos más en la filosofía que en lo que la Biblia dice. Entonces llevamos dos. Dice, bueno, el justo que se muere se va para el cielo y desde allá lo está viendo. Es más, se le hacen 9 días por si no se va rápido. Entonces tiene 9 días para irse, de verdad. Y se le hacen los 9 días para que en 9 días busque cómo irse. Y en 9 días se va. Y lo tercero es que los que son medios malos y medios buenos, se van al purgatorio con la posibilidad que usted lo saque del purgatorio y lo mande al cielo con una indulgencia. Entonces la gente hace indulgencias, paga promesas, paga rezos, paga, por supuesto, cuán rápido quiere que la persona salga del purgatorio. Entonces usted llega, paga, le hacen un rezo y paga que el muerto salió del purgatorio y se fue para el cielo. ¿Es bíblico eso, hermanos? Pero ¿y por qué lo cree la gente entonces si no es bíblico? Y le gusta a la gente, le encanta, mire, a la gente le encanta ese tema. Hermano, los muertos buenos van directo al cielo, dice los etnólogos, los filósofos, los chamanistas, pero no la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios? Y vamos a aprovechar hoy el libro de San Juan, capítulo número 5, para aclarar algunos conceptos en el contexto de la segunda venida de Jesús. Porque eso es lo que hemos estado estudiando. ¿Qué dice Jesús con relación a este delicadísimo tema? El libro de San Juan, el capítulo número 5 y el versículo número 28. Vamos a ir al concepto de Jesús. Primero Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Jesús le dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Ya lo estudiamos también. Jesús dijo, uno será tomado y el otro será dejado. Ya lo estudiamos también. Jesucristo dijo, enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Ya lo estudiamos también. ¿Quiénes son los escogidos y cómo ser un escogido? Ya lo estudiamos anoche. Ahora Jesús menciona con relación a su venida el versículo número 28. San Juan capítulo 5. Y el versículo número 28 y 29. Dice la palabra de Dios así. Yo necesito, gracias hermano, yo necesito que me pongan los textos porque este tema es bien delicado y quiero ir despacio para que entendamos el concepto bien claro. Dice el verso número 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando
cuando todos los que están, ¿a dónde, hermanos? En los sepulcros. ¿Dónde se pone al muertito? En el sepulcro. Entonces dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Suena la trompeta, vienen los ángeles, los que están en los sepulcros oyen la trompeta, oyen la voz de Dios, vuelven a la vida, son resucitados, dice el verso 29, y los que hicieron lo bueno bajarán del cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Está hablando Jesús, que es la autoridad, no el chamanismo. Está hablando Jesús. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán, ¿de dónde? De las tumbas. Con solo esa expresión de Jesús debería ser suficiente. Pero como el engaño es sabroso, y dulce al oído, entonces la gente prefiere el engaño. Pero la palabra dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo se vendrán del infierno. No, ¿verdad? No. Mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección de condenación. ¿De dónde? De la tumba también. Que la tumba igual. En la tumba, cuando suene la trompeta final, los malos están en la tumba y los buenos están también en la tumba. Ahora, en el siguiente recorrido de estos versículos, que es lo que le pido a mi estimado hermano allá arriba, porque vamos a ir varios. Miren lo que dice estos versículos. Génesis 25:8. Vamos al libro de Génesis, capítulo 25 y verso número 8. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 25 y el versículo número 8. Con relación a la muerte de Abraham. ¿Acaso no debería estar Abraham en el cielo? Lógicamente, si los muertos buenos van al cielo, Abraham debería estar en el cielo. Pero la Biblia no dice que Abraham se fue al cielo a morir. Dice el versículo Génesis capítulo 25 y el versículo número 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu, murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido. ¿A dónde? ¿Dónde estaba su pueblo? En la tumba, los muertos. O sea, su pueblo que ya había muerto, su descendencia que ya estaba, su familia que había muerto, sus padres que habían muerto. Y entonces dice el versículo que cuando Abraham murió, en buena vejez, anciano y lleno de años, fue y se unió a su pueblo. O sea, en la tumba como estaban los suyos, su familia. Génesis 35:29. Génesis 35:29. Y le voy a mencionar nada más personajes de peso, diríamos nosotros. Personajes fuertes de la Biblia, o sea, patriarcas y reyes. ¿Y dónde fueron? Dice la Biblia, no dice, y el cielo los recibió alegremente. Bueno, ¿el cielo recibió a quién? A ver, los estudiosos de la palabra, ¿a quién recibió el cielo? A Elías, a Enoc y a Moisés, pero Moisés murió primero, ¿verdad? Y luego Dios se lo llevó. Ahora dice Génesis capítulo 35, versículo 29, y exhaló Isaac, aquel era Abraham, este es Isaac, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Dónde dice la palabra que fue llevado este gran hombre de Dios, Isaac? Otra vez a su pueblo, a los suyos. Fue recogido donde estaban descansando el resto de su familia. Génesis 49:33. Génesis 49
y el versículo número 33. Génesis 49, 33. Dice la palabra de Dios ahora de Jacob. Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Isaac, ahora hablamos de Jacob. Todos esos hombres son hombres de Dios, hombres amigos de Dios. Pero la Biblia no da una sola referencia para decir que están en el cielo. Es clara la palabra, dice, fueron muertos y una vez muertos fueron a engrosar la fila donde descansan los suyos, los huesitos de los suyos. Génesis 49, 33. Y cuando Jacob terminó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. ¿Dónde estaba su padre? En la tumba. ¿Quién es el padre de Jacob? Isaac, correcto, el que vimos anteriormente. Y dice que cuando murió Jacob, fue sepultado juntamente donde estaba sepultado su padre. El capítulo 50 y el versículo 26, capítulo 50, 26, otro hijo de Jacob. Dice el capítulo 50 ahí cerquita y el verso 26. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el chamanismo o la etnología o los antepasados pueden decir, no, el espíritu es el que se fue, el cuerpo enterraron. Pero eso es ir más allá de lo que la Biblia nos dice que sucedió. Pero en estos versículos que estamos encontrando y en toda la Biblia no va a haber un solo versículo que diga y el espíritu se fue y está en el cielo. Enterraron su cuerpo y el espíritu fue a dar al cielo. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. El primer libro de Reyes, el capítulo número 2, primer libro de Reyes, y el capítulo número 2. Mire este que es el amado, por así decirlo, de muchas creencias religiosas. Primer libro de Reyes, el capítulo número 2 y el versículo número 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón y a sus hijos: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. El versículo número 10 dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad. Igual que Abraham, igual que Isaac, igual que Jacob, igual que José, el rey David, que es uno de los amados del Señor, no está sentado allá en el trono en el cielo, sino que dice la palabra que fue sepultado juntamente con todos aquellos que habían sido sepultados y se unió a su familia. El libro de San Juan, el capítulo número 11, encontramos un relato que es insigne en relación a ese concepto de Jesús. San Juan capítulo 11, San Juan capítulo 11 y los versículos número 43 y 44. Un milagro extraordinario de Jesús. San Juan capítulo 11 versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, baja del cielo. No. ¿Dónde entonces estaba Lázaro? El cuerpo está ahí. El aliento de vida se había despegado de su cuerpo. Ahora, hermanos, cuando Dios creó al hombre en el Edén, ¿cuántos muñecos hizo? Uno. No hizo dos. Ahí comienza el problema. Porque la gente cree que nosotros tenemos dos muñequitos, uno de tierra y uno de espíritu. ¿Ves? Entonces, el de tierra se pudre y el otro se sale y se va. Si Jesús hubiera dicho, mire, vamos a hacer el hombre, y hace un muñeco de polvo de la tierra, y luego llama al cielo y dice: mándame un espíritu ahí para meterle a este.
Y viene un ángel a la carrera y al cielo volando, volando, y le trae la forma de Adán en espíritu y lo acomoda al cuerpo. Si este le queda, dice, este es el de él. Pero no, la Biblia lo que dice es que Dios formó al hombre y le dio un aliento de su vida. Un aliento, un soplo en su nariz, y con ese soplo el ser humano llegó a ser un ser viviente. Pero la teoría nos obligaría a entender que después ese aliento se va estirando con el cuerpo, se va estirando con el cuerpo. Ustedes han visto algunas películas tal vez, o formas que la gente dice se murió y se le salió el espíritu, y el espíritu anda volando en el cielo raso y está viendo todos los que están en la vela, y ahí anda el cuerpito, es como si fuera Gasparín. Pero la palabra de Dios no es eso lo que dice. La palabra de Dios lo que dice es que Dios le dio un soplo de aire que al no tenerlo no existe, es un aire que desapareció. Y cuando el ser humano muere, es la inversa de lo que Dios hizo. Simplemente ese aliento de vida ya no está, ya no existe. No hay un planeta en el universo que esté lleno de espíritus. Y ahí van a parar todos amontonados, y ahí está el montón, allá el cuerpo va para el panteón y los demás van para allá, Eso es un juego peligroso. Entonces Satanás sigue ganando, sigue entonces el hombre haciéndose como Dios. Y se va al cielo y desde allá lo mira, entonces es un Dios. Y no puede ser de esa manera. Ahora, el Señor Jesús le dijo, ven fuera de la tumba. ¿Cuántos días habían pasado? 3 o 4 días. Ya hiede, le dice la hermana, ya hiede. Ahora hay muchos días que el hombre está enterrado, ya hiede, dice, no vayan a tocar la tumba. Pero Jesús llegó con su poder, y dice el versículo número 44, y el que había muerto, ¿qué dice, hermanos? Salió. ¿De dónde salió? Eso es lo mismo que va a suceder cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo salen de la tumba para recibir la herencia eterna. Los muertos pecadores salen de la tumba también para recibir la condenación. Pero salen de la tumba como salió Lázaro. No hubo un espantapájaro que llegó a la rama, aleteando, denle permiso, le va a meter el espíritu. No, hermanos. No es eso lo que la palabra dice. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, déjenlo ir. Ahora, el libro de Hebreos, el capítulo número 11, ese libro de Hebreos, ese versículo de Hebreos, yo creo, hermanos, que no se puede ir hoy sin subrayarlo. Estos 2 o 3 versículos que vamos a ver ahora, no puede irse usted sin subrayarlo si tiene alguna duda con relación al estado de los muertos y la venida de Cristo en gloria y majestad. El libro de Hebreos, el capítulo número 11, presenta lo siguiente. Hebreos, capítulo número 11. Y el versículo número 13. A ver cómo estamos ahí. Hebreos capítulo 11 y el versículo número 13. ¿De quién habla Hebreos 11? A ver si me ayudan a recordar. ¿De quién habla Hebreos 11? De todos los mártires de la fe. De todos los hombres que murieron en la fe y que murieron creyendo en Cristo Jesús. Los héroes de la fe. Se puede llamar Hebreos 11. El versículo 13 de Hebreos 11 dice lo siguiente. Oiga lo que dice, versículo 13. Escriba y subraye. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, si Abraham recibió lo prometido, ya está en el cielo, porque es lo que Dios le prometió. Si Isaac recibió lo prometido, ya está en el cielo, porque Dios es lo que ha prometido. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido a nosotros? Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, si el justo va muriendo y va recibiendo ya la herencia, entonces ¿para qué va a venir Jesús si ya los tiene allá? Es más complejo el proceso del estado de los muertos de esa manera que como la Biblia dice que sucede. Ahora dice el versículo, conforme a la fe murieron
murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, están en la tumba, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, todos los hombres de la fe, de los cuales habla el libro de Hebreos, no han recibido lo prometido. David descansa en la tumba, no ha recibido lo prometido. Pablo descansa en la tumba, no ha recibido lo prometido. Ahora, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo va a aclarar el concepto de una manera más extraordinaria para nosotros. Primera de Tesalonicenses, pero quiero remarcar Hebreos. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Que todos los hombres de la fe murieron sin recibir la promesa todavía. Todos los hombres de la fe murieron sin recibir la promesa todavía. Y eso es clave que podamos entenderlo. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Eliseo, David, Daniel, Pablo, toda esa gente ya recibió la promesa. No, están en las tumbas esperando la promesa. Murieron teniendo fe en la promesa. Ahora, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, nos va a ayudar un poquito en este concepto de lo que venimos hablando, esa verdad bíblica más bien. Dice el verso lo siguiente, versículo 15. Quiero mencionarles lo siguiente. Cuando nació Noé, le pusieron Noé a Noé, y los padres de Noé dijeron, este nos va a salvar de nuestras cargas. Cuando nació Noé, los padres de Noé creían que Noé era el Mesías que vendría. Entonces cada gente en su generación ha creído, ¿verdad? Ojalá. Ahora, ¿a usted no le gustaría estar vivo cuando Cristo venga? Claro. ¿Para qué? No sé para qué, ¿verdad? Pero nos gustaría estar vivos. Porque lo mismo es estar muerto, estar vivo cuando Cristo venga. Pero queremos estar vivos. Pablo creía que él iba a estar vivo. Entonces Pablo escribe en Timoteo lo siguiente, con eso en mente. Versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 4 y el verso número 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, ¿quién está escribiendo? ¿Qué dijo Pablo? Nosotros los que él creía que iba a estar vivo cuando Cristo viniera. ¿Ves? Entonces Pablo dice, nosotros los que estemos vivos, dice. Nosotros los que estemos vivos, él ya murió, pero ahora nosotros lo seguimos leyendo como que vamos a estar vivos, ¿verdad? Puede ser. Entonces el versículo dice, pero nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mire cómo Pablo creía que iba a estar vivo. Dice, no precederemos. ¿Qué es preceder, hermanos? ¿Cómo? No nos adelantaremos. Si nosotros no nos adelantaremos a los que ya murieron, ¿cómo es que se nos adelantaron los que ya murieron? O sea, si nosotros no nos podemos adelantar a los que ya murieron tampoco se nos han adelantado. Por lo tanto, ni ellos que ya murieron recibieron todavía el premio. Todavía no. Dice el apóstol Pablo, mire lo que dice, qué linda la palabra de Dios. Dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. ¡Wow, hermano! Eso es poderoso. Palabra de Dios. Cuando suene la trompeta final, dice la palabra, los muertos en Cristo. No dice que van a venir con él del cielo y que se los va a robar en un rapto. No, dice que los muertos en Cristo, Pablo, Daniel, Eliseo, Isaac, Abraham, Jacob, los muertos en Cristo, con aquel hermano suyo, familia suya que murió creyendo en el Señor y ya descansa y no está en el cielo, con ellos resucitarán primero. Pero como dice el apóstol Pablo, ni ellos se nos van a adelantar, ni nosotros a ellos. ¿Qué va a pasar con nosotros?
Dice la palabra de Dios así. Sigamos leyendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y como usted va a andar por ahí porque dice que quiere estar vivo, y yo también, ¿verdad? Si estoy vivo, por ahí nos vamos a ver. Dice el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, porque dice Pablo nosotros, porque él pensaba que iba a estar vivo todavía. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esto no es el rapto. Seremos arrebatados en ese momento para recibir con ellos. Qué maravilloso, hermano. Óigase bien, suena la trompeta. Vamos a hacerle escena. Suena la trompeta. Viene Cristo. Los muertos en Cristo resucitan. Y los justos que estemos vivos, cuando aquellos resucitan, seremos arrebatados para recibir al Señor en la nube y con ellos seremos levantados a recibir al Señor en la nube de los cielos. Nadie va primero ni último. Nos vamos juntos. Entonces dice la palabra, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos, correcto. Los que han resucitado, los muertos justos que resucitaron. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahora sí, estaremos para siempre con Él. Nadie se adelanta a nadie. Esa es palabra de Dios. Esa no es historia. Esa no es historia del pasado. Esa no es historia primitiva. Esa es palabra de Dios. Entonces, el verso número 17 nos da la garantía y la seguridad que cuando Cristo venga, suene la trompeta final. Los muertos que durmieron serán levantados de la tumba para recibir al Señor. Los muertos en Cristo no bajan del cielo con el Señor, sino que resucitan para ser transformados. Seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Ahora, hermanos, ¿qué es importante entender? Que cuando Cristo venga, el versículo 14, voy a ir al versículo 14 un rato, rapidito. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, ese solo versículo lo usan las personas para decir, ya vio cómo vendrán con Él. Porque ¿qué dice el versículo? Voy a volver a leerlo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, el que apoya esa teoría dice, no, vienen y los trae con Jesús. Estuve investigando y la frase correcta en el idioma griego dice, por Jesús. Cuando Cristo venga, así también traerá Dios en Jesús, es la palabra. Esa palabra con Jesús, como que vienen acompañados, es la expresión correcta. Así traerá Dios en Jesús a los que durmieron en Él. O sea, cuando dice en Jesús, significa que en el evento, con la autoridad, con el poder que Jesús viene bajando, serán levantados los muertos justos para vivir con el Señor en el aire, para vivir con Cristo por la eternidad. Hay un versículo parecido, Juan 14:3. Dice, si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces la misma expresión, no dice el griego os tomaré a mí mismo, dice os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis.
Es la misma expresión de Tesalonicenses. Ahora, mis queridos hermanos, el Salmo 115 y el verso número 17, no deje olvidar, por favor, estos otros versículos para fundamentar lo que venimos diciendo. La Biblia no se contradice. Yo no puedo decir, no, es que Dios me habló y me dijo que es lo contrario. No, Dios no habla para contradecir su palabra. Hay dos cosas, dice la palabra, que Jesús no hace. ¿Ustedes saben cuáles son? Dos cosas. ¿Cómo? No miente y no cambia. Allí la palabra dice, Dios no miente, Dios no cambia. Por lo tanto, cuando yo creo la palabra, debo creer todo lo que la palabra dice, no sacar un versículo de contexto. El verso 17 dice lo siguiente, Salmo 115 y el verso 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. O sea, cuando una persona ya bajó al sepulcro, cuando una persona ya bajó a la tumba, ya no hay forma de que alabe al Señor porque ya no está con vida. Porque ya enmudeció, ya descansa, hasta el día que Cristo venga. Eclesiastés 9 y el versículo 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Y después vamos a leer el versículo 10. Dice el versículo 5 y 6 lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir. O sea, nosotros que vivimos sabemos que nos vamos a morir. Algún día, de alguna manera. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Todavía nosotros, hermanos, nosotros. Yo he oído gente que dice, mire, ahí asustan, es que ahí mataron a alguien. Dice, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que ahí asustan, pastor, es que ahí mataron a alguien. O sea que ese muerto sale, pues. Pero el versículo dice, versículo 6, también su amor. Ahora, ¿quién es el que puede salir de paso? Oh, correcto, el enemigo sí puede hacer. Creer que alguien salió para enredarlo más en su artimaña contra la palabra de Dios. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Qué bonito era, ya no odia a un muerto. Se acabó. Ya no ama tampoco. ¿Ya para qué, hermano? ¿Para qué, verdad? Ay, flores a la tumba. Y flores, está bueno, si usted tiene dólares para ir a poner flores, está bueno, vaya. Pero es en vida que debemos amar a la gente. Vivos, bonitos, rosaditos, blanquitos, negritos, amarillitos, así vivos. Así es como debemos amar a la gente. Ya muerto ya no, hermanos. Ya muerto ya no. Y dice el versículo, también su amor, su odio, su envidia, sus deudas iba a decir ahí. No, pero no dice sus deudas, ¿verdad, hermano? Esas las paga el que quedó. Pero el versículo dice que el que ya murió, su amor ya pasó, su odio, su envidia, fenecieron ya y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, una persona que murió, ya no más, se acabó. Todo quedó ahí. Y yo digo, el día que no voy a terminar. O la noche que no voy a terminar. Todos tenemos un día que no vamos a terminar. Lo vamos a empezar, pero no lo vamos a terminar. Y si morimos de noche, pues empezamos la noche, pero no la terminamos. Pero todos vamos por ese camino. Entonces el versículo número 10 dice lo siguiente. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Según tus fuerzas. Porque al sepulcro donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Ahora, hermanos queridos, vuelvo a San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, que es lo que me interesa hoy con ustedes. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando Cristo venga van a haber dos grupos, aún muertos o vivos van a haber dos grupos. Los justos que cambiaron su naturaleza, los justos que hicieron lo que le agrada a Dios, los justos que sirvieron al Señor en vida, y esos resucitarán para vida eterna. O sea que el momento de alistarse es antes de morirse. El tiempo de transformación es antes de que Cristo venga, para que cuando Cristo venga yo sea parte de los escogidos. ¿Tiene algún familiar que descansa? Él descansa ya. Tranquilo, él descansa. Ay, es que no fue cristiano, pastor. No importa, él descansa. Puedes irte tranquilo con la palabra de Dios en alto, que no está en ningún infierno ni en ningún lugar hirviendo y padeciendo grandes tormentas. Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Pero sí, Dios llama a la persona ahora en vida para que haga la paz con Cristo Jesús. Y la pregunta es, cuando Cristo venga, ¿dónde estarán tus huesitos? ¿A dónde estarán tus huesitos? ¿Estarán en el grupo que se levantará primero para vida eterna? ¿O estará en los otros que no dieron una oportunidad a Cristo Jesús? Hoy es el día. Yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga, yo quiero estar en aquellos que han de resucitar primero para recibir al Señor y escuchar las palabras: bien siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Yo quiero estar ahí. Yo sé que tú quieres estar ahí. Yo sé que la lucha es fuerte, la batalla es grande. Poder en Cristo Jesús. El pecado nos agobia, el pecado nos encierra, nos contamina, el pecado nos consume, pero el amor de Dios y la gracia de Dios es más grande que eso. Yo quiero agarrarme de esa gracia, quiero agarrarme de ese perdón hoy y quiero decirle: Señor, dame la posibilidad, la oportunidad de estar listo para cuando Cristo venga en gloria. ¿Quieres estar listo? ¿Dónde están aquellos? Ponte de pie. Aquellos que quieren estar listos, quieren decirle: Señor, yo sé que es dura la batalla. Yo sé que el conflicto es recio. Pero como yo tengo un abogado que se llama Cristo Jesús, si muero, resucitaré primero. Y si estoy vivo, seré arrebatado a las nubes para recibir al Señor con poder. Y me uniré a aquellos que ya descansan, para que juntos recibamos la herencia de vida eterna. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos consuela, nos anima, nos enseña el camino. Llévanos a nuestros hogares creyendo que nadie recibirá la herencia primero, a excepción de aquellos que la palabra dice que tú te llevaste: Enoc, Elías, Moisés, Jesús, que con su poder es la primicia de los que murieron y resucitaron. Todos esos grandes hombres, qué privilegio, Señor, levantarnos cuando se levante Moisés, cuando se levante Abraham, cuando se levanten esos grandes hombres, poderlos ver y decir: nosotros también luchamos como ellos. Y si estamos vivos, seremos transformados con ellos para recibir al Señor en las nubes de los cielos. Danos ese privilegio, Señor. Ayúdanos, sosténnos cada día, danos fuerza, manténnos firmes y conectados a Jesucristo
Gracias por tu palabra. Llévanos con esa sensación de victoria a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.